Pues buenas tardes, bienvenidos a la última sesión del seminario de becarios del PCCM. Este día tenemos el gusto de presentar a Daniel Cárdenas, compañero del posgrado del CCM, con la charla titulada sobre las funciones, sobre las fórmulas explícitas de la teoría de números desde Andrew Weil hasta hoy. Te cedo el micrófono, Daniel. Ok, gracias. Ok, bueno, no va a ser como tan general, tan explícito, digamos, como dice el título. Eh, Hay varias cosas como que faltan, es mucho desarrollo. Entonces lo que voy a hacer es un poquito de contexto, historia, para como entender qué pasó desde antes hasta hoy o hasta hace algunos años. Em, Este título sobre las fórmulas explícitas de la teoría de números en francés es el título del artículo, ¿sí?, de André Bale, donde pues expone de una forma más general lo que voy a hablar. Acá lo menciono un poco para que lo conozcamos y veamos qué se ha hecho desde ahora, desde antes hasta ahora. Bueno, les agradezco que estén aquí y bueno, vamos a empezar en este orden. Em, Algo de historia, algunas fórmulas conocidas, algunas cosas no. Y en la segunda parte sería como las fórmulas explícitas, lo que se conoce antes del siglo XX en Bale, hasta otras fórmulas que hay, y ya unos resultados que Richard también pues, ya conoce, y es su trabajo con el doctor Balanzario y con alguna colaboración pequeña mía que se está avanzando un poco sobre eso y algunos resultados que se llegan. Eh, la idea es verlo de esta forma, un poquito eh, resumido. Entonces vamos a empezar con las imágenes de, sí, como los exponentes de esto, de la historia de las fórmulas explícitas. Entonces está Riemann con su función z. Pues ya han escuchado ustedes mucho sobre eso. Y por este otro lado, en el lado derecho, está Bale, volviendo de la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Y digamos que es un poquito menos conocido que Riemann, no lo escuchamos tanto, pero es bien importante también en las matemáticas del siglo XX, desde Francia, desde Europa, en todo el mundo. Entonces vamos a hacer como un poquito de resumen histórico, pero antes de eso, algunas preguntas que siempre nos hacemos o que alguien se hizo o que de pronto alguien se despierta y piensa en estas preguntas es, ¿cómo saber cuáles números son primos? ¿Cómo se distribuyen los primos en los números naturales? ¿Cuántos primos, por ejemplo, hay hasta 100, hasta 1000? ¿Cierto? Son preguntas como que básicas que alguna vez tal vez alguien se preguntó o nosotros también nos preguntamos como que hacemos cuentas, cálculos y muchas veces hicieron pues tablas y gráficas para explicar un poco esto, pero no se tenía como algo conciso hasta principios del siglo XX. Entonces, pues son preguntas como básicas sobre los números primos y pues las respuestas son, ¿cómo saber cuáles son números primos? Pues hay unas cribas y en el siglo XX se demostró lo que se llama el teorema de los números primos que vamos a ver después. Y que pues que habla sobre la distribución de los números primos un poco más explícita, ¿sí? Que es nuestra palabra de hoy, explícita. Y la segunda pregunta es, ¿cuántos números primos hay hasta 100? Pues 25 y son estos. Eh, una idea que uno hay que hacerse y que se hicieron los cálculos antes es que cuando calculamos esto, pues si calculamos 100 dividido el logaritmo de 100, nos van a dar alrededor de 22 números, 22. Entonces, 22 es casi 25, pero pues no es igual. Y ahí como que uno va calculando y va preguntándose, bueno, ¿qué pasa hasta 1000, a 10.000? ¿Listo? Entonces, tratar de como buscar fórmulas es lo importante. Y que sean explícitas, ¿cierto? O sea, que nos den las cosas ya, que las veamos. Entonces, esa es la idea de esto. Entonces, vamos a hablar del teorema de los números primos, un poco así como resumido, porque es otro tema de exposición. Entonces, hay unas funciones, entonces, pronto las hayan visto, la función pi, que cuenta el número de primos desde hasta x, hasta un valor x,
¿Listo? Es la gráfica aquí en rojo. Y están otras funciones, que es el logaritmo integral y x sobre el logaritmo de x, que es lo que les dije antes, que son funciones, ¿cierto? Y que aquí podemos ver las gráficas y que hay como una relación cercana entre ellas que se llama, o uno le dice, digamos, o en la teoría de números, tiene una relación asintótica, ¿cierto? Entonces, el teorema de los números primos relaciona estas funciones de alguna forma que voy a explicar después. ¿Listo? O la idea principal es que como que cuando x va creciendo, pues se van acercando los valores de tales funciones a otras funciones. Entonces hay una relación entre estas tres y aquí aparece otra que es como también similar a estas, pero el teorema de los números primos que dice que la función pi de x, pues es asintóticamente equivalente a x sobre el logaritmo de x. Entonces es como una idea de que se van acercando cuando x tiende a infinito, ¿vale? Que son iguales, pensémoslo así. ¿Qué se hizo para llegar a eso? Pues se introdujo la función z, entonces Riemann en su ensayo sobre los números primos menores que una cantidad a, ¿cierto? Que una cantidad x, introduce la función z y pues ya se conocía también la relación de los primos con la función z como un producto. Y pues, ¿qué quería hacer él? Él no quería hablar de la función z, sino estudiar o entender el comportamiento del conjunto de los números primos, ¿cierto? Por eso el título de su ensayo, artículo. Entender de alguna forma, de una forma más analítica, ¿cierto? Utilizar herramientas analíticas o ecuaciones, fórmulas, ¿cierto? Para entender un poco el comportamiento de los números primos. Entonces, hasta ahí es como que el comienzo, ¿sí? El comienzo que se hizo. Riemann dejó muchas cosas abiertas, no se saben algunas, una de ellas, cuál, o bueno, o la última que no se sabe es pues, la hipótesis de Riemann, que es otro tema que no voy a tratar acá, pero ya lo conocen. Entonces, la idea es que se comenzó con el artículo de Riemann y venía desde antes también, no quiero decir que desde Riemann, sino desde antes, desde Gauss, Legendre, pero Riemann introdujo la función z en el juego de entender los números primos. Entonces aparecen otras funciones, ¿sí? En el ensayo están otras funciones como unas ponderaciones o normalizaciones de la función pi, ¿sí? Porque hay unos saltos de discontinuidades en en los números enteros, entonces hay que hacer unas correcciones que él hizo en su artículo y para esa función pi0 de x hay una fórmula, bueno, hay una función primero, que es como la sumatoria de la pi de 0 en potencias fraccionarias de x, y esta función f de x, que aparece así en el artículo, tiene una que se llama una fórmula explícita, ¿listo? Entonces la fórmula explícita, vamos a entender ahorita qué es una fórmula explícita, pero aquí hay como una idea que es como mi función, f de x o lo que sea, expresada en términos de unas sumas, unas relaciones de donde, miren, al lado derecho aparecen los ceros no triviales de la función z de Riemann. Entonces, mi función expresada en términos de los ceros no triviales de la función z de Riemann. Perdón, se me devolvió. Ya. Entonces, acá hay otra parte que es estos logaritmos que aparecen acá, otra partecita que no está tan explícita, donde nos van a hablar de los ceros triviales, pero nos interesan los no triviales, ¿ok? Eh, en esta idea se introdujeron más herramientas analíticas y aparece lo que se llama la transformada de Mellin. La transformada de Mellin de una función decente, vamos a llamar decente como que bien comportada, que se pueda integrar, que converja la integral, continua, ¿sí? Donde queramos. Y, bueno, esa es la idea. Entonces, una función así de 0 a infinito a los reales, podemos calcularle lo que se llama la transformada de Mellin, que es esta expresión que está acá. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí donde S está en términos es un número complejo, ¿cierto? Y pues queremos que esta integral converja. Entonces, eso es una transformada de Mellin de F. ¿Para qué utilizamos la transformada de Mellin? Pues aparece mucho en algunas fórmulas que conocemos.
o que se calcularon. Y hay una fórmula importante, es una fórmula explícita donde vamos a utilizar la transformada de Mellin de la función, que es como una especie, o lo que dice acá, fórmula de inversión de Perron. ¿Listo? Entonces, si la función, la integral converge para una región indicada, entonces, miren que tenemos a f de x, nuestra función, dada en términos de una transformada de Mellin. ¿Listo? Aquí ya empieza como el juego más analítico del estudio, donde podemos calcular fórmulas a partir de cálculos de integrales en el plano complejo. ¿Listo? Esto está entendido como, ¿cierto? En la parte compleja. Estamos integrando ahí. ¿Ok? Bueno, ¿para qué se utilizó esto? Entonces, la fórmula de inversión de Perron se utilizó para la función que ya habíamos visto antes, f de x, que eran las sumas de estas pi de 0 de x, que son potencias fraccionarias, y tenemos algunas relaciones. Entonces, cuando calculamos el logaritmo de la función z, nos da este tipo de integral que se está pareciendo un poco a una transformada de Mellin, que si la calculamos más concretamente, nos da una transformada de Mellin. Si hacemos la derivada, como acá tenemos el logaritmo, la derivada logarítmica, nos va a dar esta relación, y aquí va a aparecer una función especial, que es lo que la que llamamos la función de Chebyshev. ¿Listo? Aquí está explícitamente la función de Chebyshev. Nos está sumando los logaritmos de los primos, pero miren que aquí está sobre las potencias de los primos. Voy a parar un momento acá. Si tienen alguna pregunta, si quieren que me devuelva a alguna parte. ¿No? No, creo que no. Ok. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a utilizar la fórmula de inversión de Perron para, a través de las transformadas de Mellin, para calcular algunas fórmulas. Entonces, ¿cuáles fórmulas? Miren que aquí hay una relación entre la derivada logarítmica de la función z, y aquí al lado derecho me va a aparecer la función de Chebyshev, ¿sí? Que es esta expresión que está acá abajo, que está en términos, miren que está en términos de las potencias de números primos. ¿Listo? Es el logaritmo de P. ¿Listo? Miren que aquí no importa cuál es la potencia. ¿Listo? Y aquí, entonces, vamos a tratar de aplicar la fórmula de inversión de Perron de alguna forma, y nos va a dar, ¿sí? Bueno, aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Riemann, me voy a volver un momento, perdón. Riemann tenía todo esto claro, había hecho estos cálculos, pero faltaban algunas, digamos, una prueba rigurosa de todo esto, de algunos resultados, y principalmente de lo que vamos a ver aquí a continuación, que se llama la fórmula de Riemann-von Mangold. ¿Listo? Entonces, la primera prueba rigurosa de esta fórmula fue dada por von Mangold en 1895, y involucra la que ya conocemos, la función de Chebyshev, pero de alguna forma un poquito más normalizada. Entonces la normalizamos porque tenemos unos saltos. En este caso, tenemos los saltos en las potencias de los primos. Entonces, miren que vamos a tener una fórmula explícita. Aquí en la segunda igualdad es donde se utiliza la fórmula de inversión de Perron. ¿Listo? Entonces, piénsenlo así. Nos devolvemos acá un poco. Teníamos esta derivada logarítmica. Vamos a tratar de sacar esta función de Chebyshev. ¿Listo? Hacemos una inversión, invertimos, y como despejamos. Es como la idea, despejamos la función de Chebyshev, pero pues tenemos algunas condiciones aquí em, digamos que en las fronteras, ¿cierto? En las fronteras, pero eh, tenemos una fórmula. ¿Cómo se calcula esto? Entonces, con la fórmula de inversión de Perron. La siguiente igualdad, o sea, de la integral a la otra igualdad, es lo de siempre, lo que ya conocemos de nuestro curso de variable compleja. Esta integral, pues es una integral compleja. ¿Qué vamos a hacer? Utilizar el teorema de los residuos. Entonces, utilizando el teorema de los residuos, y aparte de una expresión para la derivada logarítmica, ¿cierto? O sea, ya sabemos
que la función z tiene algunas propiedades, alguna vez pues si la han visto, utilizando todas las propiedades de la función z y el teorema de los residuos se encuentra esta primera fórmula que se llama la fórmula de Riemann-von-Mangold o ¿sí? La fórmula explícita. Miren que lo que aparece aquí al lado derecho, entonces son los ceros no triviales otra vez, una constante que es el logaritmo de 2pi, y al final aparece otro logaritmo también que si escribimos la serie de Taylor de este logaritmo, vamos a verla ahorita a continuación, está hablando de los ceros triviales. ¿Cuáles son los ceros triviales de la función z? Los los enteros pares negativos, ¿cierto? O sea, o los pares negativos. Entonces acá en el logaritmo tenemos esos triviales y aquí en esta sumatoria tenemos los no triviales. Entonces, a partir de esto, ¿qué estamos haciendo? La función de Chebyshev la estamos expresando en términos de los ceros triviales y no triviales de la función z de Riemann. Eso es lo que, en principio, es una fórmula explícita, ¿vale? ¿Alguna pregunta? No, creo que no. Todo bien Ok, todavía. vale. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Hay unos saltos, unas discontinuidades, entonces toca modificar un poco las funciones cuando aplicamos esta teoría de la inversión de Perron. Y, ¿qué es lo más importante de estas fórmulas o relaciones? Es que a partir de esto podemos estimar errores en el teorema de los números primos y una relación que tenemos y que no voy a especificar acá, pero tiene que ver con el teorema de los números primos, es equivalente a que la función de Chebyshev sea eh, asintóticamente equivalente a, perdón, a x, ¿listo? Entonces, esto es otro tema, pero es algo interesante que podemos ver también a partir de estas cosas. Entonces, son importantes estas fórmulas, nos dan un poco de entendimiento de los números primos, de su distribución y por otro lado también están los ceros de la función z. ¿Ok? Eh, Hay otra forma de expresar esto en términos más, digamos, modernos. Aparece lo que se llama la función de von Mangold, que es similar a lo que ya vimos, el logaritmo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la función de von Mangold? Es logaritmo de p si n es una potencia de p, ¿listo? De un primo. Y cero, pues en otro caso. Pues lo que ya vimos es que la función de Chebyshev es pues la suma de esta función de von Mangold, ¿cierto? Porque nos va a dar logaritmo de p, ¿sí? Solo en las potencias, en los demás, pues no nos da cero, ¿listo? O sea, es como otra forma de expresarlo y con relación a esta función se puede escribir esta relación. Y aquí miren que lo escribí, aquí me falta una n, lo escribí de otra forma. Acá están los ceros no triviales y acá está lo que aparecía antes, que era el logaritmo de 1 menos x a la menos 2, un logaritmo, lo expresé como una serie de Taylor y aparecen los ceros, los otros ceros. ¿Cuáles son los otros ceros? Los triviales, que son los pares negativos. Y la constante que aparecía por ahí, que es menos logaritmo de 2pi, es esta. Es decir, se puede calcular y se puede encontrar que este cociente de derivada logarítmica en cero es logaritmo de 2pi. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra fórmula en términos de la función de von Mangold. Entonces, ya tenemos un ejemplo de fórmula explícita, que es lo que queríamos. Ahora, vamos a hablar un poco del trabajo de Adrien Bale y bueno, su fórmula explícita y otras fórmulas que vamos a conocer. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces, bueno, Disculpa, sí. ¿hay alguna forma de saber, por ejemplo, si tú tienes un N y un P, cuántas potencias de ese P están por debajo de N? O sea, menor o igual que... A O ver, sea, básicamente que si hay alguna cota para la función de
Von Mangold. Pues mira, o sea, piénsalo así como que la función de von Mangold es un logaritmo, entonces va creciendo, ¿cierto? Es una función creciente. Entonces, como que, sí, sí, si la restringimos aquí como en las sumas, sí, si la pensamos en las sumas, pues, o sea, tendríamos que con cotas del logaritmo. ¿Listo? El logaritmo siempre, por ejemplo, está por debajo logaritmo de p está por debajo de p, ¿sí? O logaritmo de x por debajo de x, ¿cierto? Entonces es una cota que tenemos ahí, pero pues no son como tan buenas, o sea, no son tan. Entonces, piénsalo así como que esta función es una función, ¿cierto? Lo podemos pensar como una función. Aquí, en teoría de números, lo llamamos una función aritmética, ¿cierto? Entonces, estamos tomando valores en los naturales, ¿cierto? Pero, pues, su imagen está en los reales, pero digamos que en este caso, como el logaritmo, pues, está creciendo. Si miramos la suma, o sea, la función de Chebyshev, podríamos acotarlo por alguna forma del logaritmo de x, por algo, ¿vale? Sí, mira que como es Ujú. creciente, entonces todas están acotadas por logaritmo de x, ¿cierto? Ok, vale, vale, gracias. Entonces, bueno, entonces vamos a hablar un poco del trabajo de Bale. Entonces, ¿cuál es la idea? Em, bueno, André Bale, es matemático francés del siglo XX, es el hermano de la filósofa Simone Bale, ¿listo? Fue miembro fundador del famoso grupo Bourbaki, ¿sí? Nicolás Bourbaki. em, y empezó a trabajar en geometría algebraica, teoría de números, ¿sí? Todos sus trabajos desde los años 30, 40. ¿Ok? Ya después viajó a América, Brasil, Estados Unidos, y pues hizo muchos adelantos en varias cosas. Por ejemplo, la prueba del teorema de Riemann-Roch, ¿sí? Algo en en geometría algebraica, y, y en 1940, antes de viajar a América, en una prisión en la Segunda Guerra Mundial, eh, demostró una especie de hipótesis de Riemann, pero para unas funciones z especiales sobre curvas, ¿sí? Por ejemplo, sobre curvas elípticas o esto. Y también planteó un poco más, de una forma más general, unas conjeturas sobre funciones z locales, pero sobre campos finitos, ¿listo? Y en este caso no sobre curvas, sino en lo que llamamos como otro tipo de variedades algebraicas, ¿sí? Y son conjeturas que en sí es lo mismo, es una idea de la hipótesis de Riemann, de las propiedades de la función z, pero en este contexto. Y se demostraron todas menos la última, que es la hipótesis de Riemann en esa situación. Después de él, en los años 60, se demostró esa también. Entonces, ya se ha demostrado la hipótesis de Riemann en otros contextos para otros tipos de funciones z, menos todavía para el caso que conocemos sobre los racionales, ¿cierto? Sobre el campo de los racionales. Em, entonces, él hizo varias cosas de esas, y una de ellas, en un artículo que ya mencioné poco antes, expuso lo que se llama la fórmula explícita. ¿Listo? Entonces, aquí lo que tenemos es una expresión un poco más general. Ya no es como que solo funciones aritméticas como las que vimos antes, sino vamos a tratar de como hizo Riemann a partir de introducir la función z, introducir, digamos que cuestiones analíticas un poco más formales, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar un poco de la fórmula explícita, ¿sí? De Bale. Aquí está en un contexto un poco menos específico, pero en el artículo, habla un poco más de otros temas también, aparecen los contextos generales que ya hablamos de antes, funciones L de Dirichlet, funciones de Hecke. Ahorita vamos a hablar qué ha pasado desde Bale, digamos, hasta ahora, qué se ha hecho. Y entonces, comenzando con esta, miren que se parece un poco a lo que ya vimos antes.
aquí tenemos igual. Este ρ siempre recorre los ceros no triviales de la función z. El 0 y el 1 tienen que ver con los polos, ¿listos? Los polos de... ¿sí? Entonces, la función z tiene polos en 0 y en 1, ¿listo? Y tenemos otras funciones. Entonces, aquí ya aparecen algo un poquito más general, no como la fórmula de Riemann von Mangold, sino, por ejemplo, para una f suave, o sea, ¿sí? Que tenga derivadas y de rápido decrecimiento, ¿listo? Entonces, por ejemplo, no sé, pensemos como en logaritmos, ¿cierto? Entonces, las derivadas del logaritmo, ¿cierto? Decrecen también mucho. Eh, y aquí, bueno, aquí va a aparecer otras funciones, que es phi, es la transformada de Fourier de f, ¿listo? Y bueno, aquí hay unas formas de escribirlos, digamos, acá hay otras funciones que aparecen también en la fórmula explícita, ¿listo? Miren, acá está. Y por aquí, ¿qué es esta psi? Psi es la derivada logarítmica de gamma, de la función gamma. Entonces, miren que ya aparece esto un poco más raro, como de otra forma, pero igual, sigue manteniéndose las mismas situaciones. P está corriendo en los números primos, ¿listo? Es lo que vimos. ¿Recuerdan la suma de los logaritmos de primos? O sea, aquí aparecen los logaritmos de primos, que es lo que llamamos, ¿sí? La suma de los logaritmos de primos, que es la función de von Mangold, ¿cierto? Y aparecen pues otras expresiones y todas, miren que aquí está en términos de las potencias de los primos. ¿Listo? Miren que van a ser importantes esas potencias de primos porque es donde estamos buscando como nuestra fórmula. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿tienen alguna duda? Aquí entonces es una expresión más general donde ya no es una función tan específica ahí, sino una f que cumple algunas condiciones. Bueno, aquí tiene que cumplir algunas condiciones como para calcular la transformada de Fourier y esto, pero expresada de esta forma nos da una fórmula también, ¿listo? Entonces podemos tratar de calcularla, que es el trabajo que se hizo y que voy a mostrar a continuación. Utilizar algunas fórmulas, ¿sí? Algunas f's con algunas condiciones para encontrar fórmulas explícitas. Entonces ya se pueden calcular muchas, o bueno, no muchas, sino algunas fórmulas explícitas, depende de nuestra función f. ¿Listo? Entonces, no es que solo se pueda en el caso de la función de von Mangold o aritmética, sino miren que ya se pueden utilizar otras funciones. Por aquí siempre va a aparecer la función gamma, ¿listo? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y el logaritmo, miren, los primos. Entonces, es algo similar, pero visto desde una forma, digamos, general, donde se utilizan funciones f con algunas condiciones. Entonces, esto es lo que se expuso ahí. ¿Qué se puede hacer? Ya no se puede generalizar un poco, no solo a los ceros no triviales de la función z, sino a los ceros no triviales de otro tipo de funciones z. ¿Listo? Que es lo que vimos antes. Entonces, bueno, aquí hay unos ejemplos de fórmulas explícitas, pero estas sí son para funciones aritméticas, solo para funciones aritméticas. Entonces se pueden calcular algunas. ¿Listo? Esta se llama la función de Möbius. ¿Listo? Y aparece esto. Bueno, aquí aparecen unas funciones h y g. Ahorita vemos qué son h y g. Pero igualmente, miren, aquí va a aparecer, acá aparecen los ceros no triviales de la función z. Acá están los triviales, que son los pares negativos. ¿Listo? También para la función de Liouville se tiene también otra fórmula. ¿Listo? Y vamos a ver aquí a continuación qué es h y qué es g. Entonces, por ejemplo, acá está la función, aquí me quedo mal, es la función phi de Euler. También tiene una fórmula explícita. ¿Listo? Por aquí aparece igual los ceros triviales y los triviales y no triviales. Y en todos estos casos, siempre la suma está con respecto a la parte imaginaria de estos ceros. ¿Listo?
Si ustedes ven por aquí la H tiene la H de gamma, ¿listo? H de gamma. Y la H, ¿cómo está relacionada con la G? Aquí se me fue. La, la G es la transformada de Fourier de la H, ¿listo? Entonces, aquí digamos que estamos utilizando, mira, una función G y una función H, y esta es la relación entre ellas. Así como lo vimos en la fórmula explícita de Bell, entonces también hay una transformada de Fourier. Entonces, en principio, lo que se hizo desde Riemann fue utilizar el análisis de Fourier, por ejemplo, eh, una relación o utilizar las transformadas de Mellin, ¿cierto? O la inversión ¿cierto? Inversión de Fourier. Entonces, o las transformadas de Fourier. Entonces, eso es lo que ha cambiado un poco. Esto fue hasta los años 50, 60, ¿listo? Y ya hasta hoy, ¿qué se ha hecho? Pues se ha hecho un poco más, aquí se me fue, un poco más de avances. Es ya lo que mencionaba antes. Ya no se utiliza la función z de Riemann, sino se reemplaza por una función, se llama función L de Dirichlet, con un carácter, ¿cierto? Especial. Y ya se me fue todo esto. Entonces, los caracteres, ya no solo va a aparecer la función, ya no solo aparecen las potencias de los primos, sino los caracteres evaluados en los primos, en las potencias de los primos, y ya no van a aparecer en esta situación de las funciones de Dirichlet, esto que yo les decía, el 0 y el 1. ¿Por qué desaparecen? Porque este tipo de series no tienen polos, ¿listo? No va a tener polos en este caso. La función z sí tenía sus dos polos y listo. Y también se puede hacer lo mismo, pero ya no reemplazando por la función de Dirichlet, sino por una que se llama Dedekind, de un campo de números algebraicos, o lo que se llama la serie de Hecke, ¿listo? Entonces, un ambiente más general, donde estamos en campos de números algebraicos, ¿listo? Entonces, puede ser QDI o, sí, este tipo de campos, donde ya no es solo analítico, sino utilizamos temas algebraicos o de geometría algebraica. Entonces, la suma sobre los primos se reemplaza ahora por suma sobre los ideales primos, ¿sí? Entonces ya hay un tema un poco más algebraico y también hay fórmulas explícitas en ese caso. Entonces, se ha estudiado, han desarrollado todo esto. Eh, lo que hicimos aquí en este trabajo, o lo que hizo el doctor y Richard y les colaboré un poco, fue utilizar una función f especial, ¿cierto? Una f, como vimos antes, voy a volver un poquito. Aquí en la fórmula explícita de Bell, utilizar una f, entonces ya dijimos que podemos utilizar una f con algunas condiciones especiales y calcular. Entonces, por ejemplo, ¿qué hay que calcular? Hay que calcular la función phi, ¿listo? Entonces, ¿cuál lo utilizamos? Bueno, ¿cuál utilizamos? Este tipo de funciones f, que debe cumplir lo del rápido de crecimiento de las derivadas, ¿listo? Y además de eso, lo que utilizamos fue este tipo de transformadas de Mellin, entonces utilizamos esta phi con lo que se llama una función de peso, ¿cierto? Una función de peso que está dada por esta forma, que es una especie de distribución, donde miren que aquí aparece otra vez la función gamma, y que va a ser importante para los resultados que se tuvieron. Entonces, se consigue una función f, una phi, con algunas condiciones y pues que cumpla las condiciones de antes para la fórmula de Bell y se llegan a algunos resultados, digamos que interesantes. Entonces, la idea es, eh, se han hecho más cosas alrededor de lo que mencioné acá antes, ¿sí? Con respecto a las funciones funciones de Dirichlet o las series de Dirichlet, de Dedekind o de Hecke. Entonces, pero volviendo a lo de Bale, se trabajó un poco esto y pues se llegaron a algunos resultados como un tipo de fórmulas explícitas en términos de las funciones de peso. Aquí
La W, recuerden, la función de peso, y en este caso este W moño va a ser esta función gamma. Entonces, unas fórmulas, en este caso asintóticas, ¿cierto? Aquí tenemos un término de error donde podemos calcular algunos valores. Entonces, ¿a qué se llegó? Entonces, si aquí me faltó, aquí está. Entonces, esta es la función de peso que se tenía, ¿listo? Que es una distribución, sí, a ver, sí, un tipo de distribución, y se calcula, se llega a este resultado, ¿vale? Mire que aquí otra vez van a aparecer los ceros no triviales, ¿cierto? Tienen que aparecer los ceros no triviales de la función z. Acá aparece la función de von Mangold. Recuerden que la función de von Mangold trae digamos, la información de los números primos. Entonces estamos relacionando de un lado los números primos con los ceros de la función z. Y bueno, el siguiente, no tomé todo, estoy haciendo como un resumen un poco de lo que se hizo. Y o algunos resultados fueron como tratar de encontrar una em, relación o fórmula asintótica para la función de von Mangold, ¿cierto? Aquí en los naturales, eh, que nos pueda decir, bueno, podemos calcular. Recuerden que la función de von Mangold nos da el logaritmo del primo, del número primo. Entonces, en ese caso, como que nos está diciendo cómo se está comportando en ese caso, o podemos hallar o encontrar como, bueno, cómo se están distribuyendo los primos de alguna forma, y nos está hablando, qué fue lo que vimos antes con la fórmula de Riemann von Mangold también. ¿Listo? Pero aquí tenemos una fórmula un poco más explícita, a pesar de que tenga un término de error. ¿Listo? Y bueno, aquí, ¿qué es lo que se quiere hacer? Pues desde antes se escogió una función f, ¿cierto? Se escogió una función f, y, y queremos que esa función f pues cumpla algunas condiciones y que sea de alguna forma, a partir de estas otras condiciones que pedimos acá, sea la más óptima, ¿cierto? En esta situación. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que asintóticamente sea como que lo más óptimo, ¿listo? Entonces, eso lo podemos hallar eh, pensando en lo que se llama la dispersión, ¿listo? Entonces, la escogencia también de la W, esta W, bueno, W, ¿cierto? También queremos que depende de las condiciones que tenemos, tenga una relación óptima con los resultados. Entonces, se calcula lo que se llama la dispersión de lo que ya vimos antes, y bueno, aquí está definido esto, y pues no, sí nos da un tipo sí, sí es óptima en este caso, con este resultado, sí es un resultado importante, y ya, digamos que si tiene alguna pregunta, me puede devolver. Hasta aquí ya termino. Estos fueron los resultados que se hicieron. ¿Listo? Se está trabajando todavía en más cosas, y la idea es trabajar un poco con lo que vimos acá para funciones aritméticas, hablar un poco de, bueno, qué pasa con este tipo de funciones, qué podemos decir más aparte de estas fórmulas explícitas, ¿sí? Es lo que se está trabajando, todavía está en proyecto, entonces ustedes me dirán si tienen alguna duda. Entonces termino hasta aquí. Bueno, antes que nada, agradecerle a Daniel, todos, por la charla. Y pues voy a dejar de grabar para iniciar con la sesión de preguntas.